La Guerra de Corea dio inicio desde 1950 hasta 1953. La URSS llegó a un acuerdo con Estados Unidos para frenar el avance en el paralelo 38, que cruza la península de Corea y la dividen en dos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambas naciones apoyaron la creación de dos repúblicas. Se estableció una república socialista el 1 de octubre de 1929. A pesar de la ayuda brindada al entonces presidente Liang Hsieh, parte de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, con excepción de la URSS, autorizó a la Asamblea el envío de fuerzas armadas para obligar a los norcoreanos que desistieron de sus propósitos. El 30 de junio, el presidente Harry Truman ordenó que las divisiones militares estadounidenses ubicadas en Japón se trasladaran a Corea. MacArthur comprendió que sería imposible organizar una contraofensiva, por lo que organizó un ataque anfibio en la retaguardia enemiga. El ejército surcoreano fue derrotado en poco tiempo. Los aliados avanzaron hacia el norte mediante ataques combinados, con bombardeos aéreos y terrestres. El general MacArthur solicitó el empleo de armas atómicas sobre China, ya que consideraba que la reacción de los comunistas chinos podían dar un vuelco a la guerra. Las trampas internacionales se reagruparon y marcharon sobre la capital. Murieron alrededor de 9.200.000 personas. El país quedó dividido en dos. El conflicto árabe-israelí es uno de los más prolongados y complejos de la historia contemporánea, con profundas raíces territoriales, religiosas y políticas. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando surgieron dos movimientos nacionalistas opuestos: el sionismo, que buscaba establecer un Estado judío en Palestina, y el nacionalismo árabe palestino, que rechazaba esa idea y defendía su propio derecho a la tierra. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas realizaron promesas contradictorias a judíos y árabes sobre el futuro de Palestina. Tras el fin de la guerra y el bajo mandato británico, aumentó la migración judía, especialmente después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, lo que intensificó las tensiones con la población árabe local. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Con Jerusalén bajo el control internacional, los líderes sionistas aceptaron, pero los países árabes y los palestinos lo rechazaron. En 1948 se proclamó el Estado de Israel, lo que desató la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel logró ampliar su territorio más allá de lo asignado por la ONU, mientras cientos de miles de palestinos fueron desplazados y convertidos en refugiados. A partir de ese momento se sucedieron una serie de enfrentamientos importantes. En 1956, Israel, junto con Reino Unido y Francia, atacó Egipto en la llamada crisis del Canal de Suez, pero se retiró por presión internacional. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, ocupando territorios estratégicos como Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Sinaí y los altos de Golán. En 1973, durante la Guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria intentaron recuperar sus territorios, pero fueron repelidos por Israel. A lo largo de las décadas se convirtieron varios acuerdos de paz. En 1979, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, seguido por Jordania en 1994. Sin embargo, el conflicto de los palestinos continuó, con el levantamiento populares conocidos como intifas en 1987 y 2000, y con recurrentes episodios de violencia en Gaza y Cisjordania. Entre las consecuencias más importantes del conflicto se encuentra el desplazamiento masivo de la población palestina, la ocupación prolongada de territorios, la inestabilidad en Medio Oriente y la constante intervención de potencias extranjeras. Además, la división interna entre las facciones palestinas Fatah y Hamas ha dificultado aún más la resolución definitiva al conflicto. Hoy en día, aunque existen acuerdos parciales y normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes, la situación de Palestina sigue siendo uno de los mayores focos de tensión mundial. La Guerra de Vietnam fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1955 y 1975 en la península de Indochina, principalmente en Vietnam, aunque también afectó a Laos y Camboya. Este conflicto enfrentó al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otros países anticomunistas, contra el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el Viet Cong, una guerrilla comunista que operaba en el sur. Las causas del conflicto se originaron en el contexto de la Guerra Fría y la lucha ideológica entre el comunismo, liderado por la Unión Soviética y China, y el capitalismo, encabezado por Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, que había sido
colonia francesa, buscó su independencia bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, líder comunista que derrotó a las fuerzas coloniales francesas en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu. Este mismo año, los acuerdos de Ginebra dividieron a Vietnam en dos, el norte comunista y el sur anticomunista, con la promesa de elecciones unificadoras que nunca se realizaron. La negativa a permitir elecciones y el temor de Estados Unidos a la expansión comunista en Asia desencadenaron el conflicto armado. El desarrollo de la guerra se caracterizó por una creciente intervención militar de Estados Unidos a partir de 1964, tras el incidente del Golfo de Tonkin, donde presuntamente buques estadounidenses fueron atacados por fuerzas norvietnamitas. A partir de ese momento, Estados Unidos envió más de 500,000 soldados a Vietnam, usando masivos bombardeos aéreos y tácticas de guerra convencional contra una guerrilla que conocía perfectamente el terreno y contaba con un apoyo popular en varias zonas rurales. A pesar de su superioridad militar, Estados Unidos se enfrentó a grandes dificultades para controlar el territorio y hacer frente a las tácticas de la guerrilla de Vietcong. La guerra se volvió cada vez más popular en Estados Unidos, provocando fuertes protestas sociales y movimientos pacifistas. En 1968, la ofensiva de Tet, un ataque sorpresa de las fuerzas comunistas, marcó un punto de quiebre en la percepción pública de la guerra, mostrando que la victoria estadounidense estaba lejos. Finalmente, 3 años de combate, desgaste económico, presión social y diplomática, negociaciones de paz, Estados Unidos firmó el Acuerdo de París en 1973 y retiró sus tropas. En 1975, las fuerzas de Vietnam del Norte tomaron Saigón, la capital del sur, reunificando el país bajo un régimen comunista. Las consecuencias de la guerra de Vietnam fueron profundas. Más de 3 millones de vietnamitas y cerca de 60,000 soldados estadounidenses murieron, además de millones de heridos y desplazados. Vietnam quedó devastado económico y socialmente. En Estados Unidos, la guerra dejó una profunda desconfianza hacia el gobierno y marcó una generación a nivel mundial. Demostró los límites del poder militar estadounidense y fortaleció los movimientos de descolonización y oposición al intervencionalismo. La Guerra Fría, conflicto político-económico de la posguerra, conformación de dos bloques capitalista y comunista. Paz imposible, decadencia competitiva y paz de los cementerios son algunas de las formas como los estudiosos han denominado a la Guerra Fría, periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial durante el cual el mundo se caracterizó por la competencia entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América. Se identificó por la conformación de dos bloques representativos de dos sistemas de vida, el capitalismo y el socialismo. La organización política quedaba controlada por el Partido Comunista, cuyo principal órgano era el Comité Central dirigido por el secretario general. La nueva política económica revitalizó el campo agrícola, logrando incrementar la producción en la cual se eliminó el hambre. La NEP acarreó tensiones de carácter político y social. En 1928 llegó a su fin la NEP, dando lugar a una economía planificada y centralizada. Los campesinos fueron las víctimas de la planificación económica, siendo convertidos en meros instrumentos de financiación de la industria. El Estado fijó bajos precios agrícolas para los agricultores y altos para el consumo, lo que permitió la formación de excedentes de capital para su inversión en la industria. La actividad económica está orientada a la rentabilidad u obtención de beneficios para las empresas privadas en un régimen donde el Estado no interviene. La libertad de empresa garantiza a su vez el mantenimiento de todas las libertades políticas y sociales. El capitalismo no ha mostrado ser un sistema que pueda garantizar los derechos sociales en su plenitud. El conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se vio desde el triunfo de la Revolución Rusa. De este modo, la Guerra Fría se transformó en uno de los conflictos más largos de la historia, que abarca alrededor de 60 años. La amenaza de la guerra nuclear. A mediados del siglo XX, a partir del inicio de la Guerra Fría, comenzó a existir un inminente peligro nuclear, lo cual tuvo un profundo efecto en la conciencia colectiva a nivel mundial. En diferentes terrenos se manifestó el pánico a una guerra nuclear. Se indujo el pánico atómico prácticamente a todos los niveles con respecto a los presuntos daños directos y colaterales previstos en una guerra nuclear. La sociedad norteamericana y europea estuvieron inmersos en la inseguridad apocalíptica atómica, la cual tuvo diferentes medios de difusión como los medios de comunicación. El impactante final se convirtió en un principal icono del miedo, pánico y psicosis vivida por la sociedad de los 70 y 60.
ya que el espectador descubre que el astronauta protagonista nunca salió de la Tierra, sino que simplemente viajó en el tiempo. La situación económica y social durante la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre las décadas de 1950 y 1970, algunos países experimentaron un crecimiento nunca antes visto en la economía. Estados Unidos expandió su economía a través de empresas transnacionales que comenzaron a operar en distintos países. Estas nuevas empresas movilizaron la industria, el consumo y el trabajo en sectores que se habían visto afectados por la guerra. Tanto en el caso norteamericano como en el europeo, la estimulación de la industria, así como el desarrollo de las transnacionales, jugaron un rol importante en la bonanza económica. Una vez que la prosperidad económica comenzó a establecerse, la sociedad comenzó a demandar mayores garantías económicas tanto a la industria como al Estado. Los estados además invirtieron sus recursos en beneficios para sus ciudadanos. De este modo, la salud, la educación, la vivienda y otros recibieron subvención de parte de los gobiernos, o se crearon organismos que satisfacieron esas necesidades. Liberaciones nacionales. La descolonización se entiende como la lucha que un pueblo sometido lleva a cabo contra aquel que lo tiene subyugado para lograr la independencia política. La independencia de África comenzó en los países musulmanes. En ellos, el anticolonialismo, además de mostrarse antirracista y nacionalista, se orientó hacia el socialismo que definía como humanista, no dogmático y basado en el carácter religioso africano. En Chile surgió un movimiento nacionalista que intentó cambiar la realidad social por la vía pacífica. En 1970, una coalición de partidos de izquierda compitió por el poder en Chile y lo ganó llevando a su candidato Salvador Allende Gómez a la presidencia. La respuesta a los movimientos de liberación nacional en América Latina fue la instalación de dictaduras militares durante las décadas de 1970. Malasia consiguió la independencia en 1957. Concedida por el Parlamento británico, donde se formó una república constitucional. Laos consigue su independencia en Francia. Este es el mismo proceso que lleva a la independencia de Vietnam y Camboya. El primer ámbito geográfico en descolonizarse fue Asia. Asia tiene una tradición de civilización muy antigua y con una mayor población. Asia suroriental es un ámbito geográfico que había estado dominado por alemanes, franceses, ingleses, holandeses y portugueses en toda la región, excepto Xi'an, que había permanecido independiente. El último país en conseguir la independencia en esta zona fue Papúa Nueva Guinea, que se independizó de Australia en 1975. Durante el siglo XVIII, los enfrentamientos entre los estados europeos tuvo su paralelo en la India, con la lucha por la hegemonía entre las compañías inglesa y francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga Musulmana en 1937 se convirtió en un partido popular entre los musulmanes, estableciendo con beneplácito de las autoridades británicas organizaciones armadas, Después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga Musulmana en 1937 se convirtió en un partido popular entre los musulmanes, estableciendo con beneplácito de las autoridades británicas organizaciones armadas por todo el país, en especial la Federación de Estudiantes Musulmanes de toda India. Liberaciones nacionales, movimientos en África y América Latina. Antes de entrar en materia, hay que hacer una diferenciación entre descolonización y movimientos de liberación nacional. La descolonización se entiende como la lucha que pueblos sometidos llevan a cabo contra aquel que lo tiene sojuzgado para lograr la independencia política. La descolonización de Asia y África para lograr su independencia siguió dos patrones básicos: pacífica y violenta. La primera forma se desarrolló en las posesiones del Imperio Británico. Las autoridades coloniales comenzaron por otorgar concesiones a la medida que aumentaba la presión. La independencia de la India fue un largo proceso impulsado por las ideas de Mahatma Gandhi, un abogado indio que estudió en Inglaterra y sustentó la legitimidad en su movimiento de la no violencia y la resistencia pacífica. La dinámica de la Guerra Fría trajo como resultado la proliferación de los movimientos de liberación nacional, que tenían como objetivo principal la independencia política, económica, social y cultural de los pueblos oprimidos o dependientes.
La independencia en África comenzó en los países musulmanes. En ellos, el anticolonialismo, además de mostrarse antirracista y nacionalista, se orientó hacia el socialismo, que se definía como humanista, no dogmático y basado en el carácter religioso africano. Muchas de las naciones africanas accedieron a la independencia por la solidaridad de los países ya independizados. En África, Gran Bretaña siguió la estrategia seguida en sus posiciones asiáticas. Dio luz verde en los procesos de independencia de sus territorios a partir de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en las décadas de 1960 y 1970, desarrollaron movimientos de liberación nacional, pero no porque fuesen colonias, sino por el poder indirecto que Estados Unidos ejercía sobre la región por su potencia económica, ideológica, cultural y militar. Un claro ejemplo de ello es Cuba, que se independizó en 1898, pero aún así los norteamericanos siguieron incidiendo en ese país a través de una serie de presidentes y dictadores por varias décadas. Ante eso surgió en 1958 la Revolución Cubana, que llegó al poder a su grupo de revolucionarios encabezados por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Huber Matos y Ernesto El Che Guevara. En Chile surgió un movimiento nacionalista que intentó cambiar la realidad social por la vía pacífica. En 1970, una coalición de partidos de izquierda compitió por el poder en Chile y lo ganó llevando a su candidata, Salvador Allende Gossins, a la presidencia. Las clases conservadoras no estuvieron de acuerdo. El ejército incitado por Estados Unidos y los partidos de derecha trataron de bloquear las reformas desde el Congreso, pero como no pudieron, entonces recurrieron al plebiscito para quitarle el poder a Allende. Pero el resultado fue la ratificación del presidente. Como último recurso, devino el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet. La respuesta a los movimientos de liberación nacional en América Latina fue la instauración de dictaduras militares durante la década de 1970. Manifestaciones culturales durante la posguerra. El final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, marcó el inicio de un periodo de profundos cambios sociales, políticos, científicos y culturales que transformaron al mundo. Esta etapa, conocida como la posguerra, se caracterizó por el enfrentamiento ideológico entre el bloque capitalista y socialista, así como por una serie de revoluciones sociales y avances tecnológicos que redefinieron la vida humana. En este contexto, las manifestaciones culturales se convirtieron en una herramienta de expresión, resistencia y reconstrucción frente a los conflictos. Durante la posguerra, el mundo vivió una auténtica revolución social. Diversos movimientos de liberación nacional surgieron en Asia, África y América Latina, donde las colonias reclamaron su independencia y derecho a la autodeterminación. En los países industrializados surgieron movimientos civiles que luchaban por la igualdad y la justicia. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles combatió la segregación racial, mientras que el feminismo comenzó a cuestionar los roles tradicionales de género. Impulsando leyes y cambios culturales a favor de la equidad, el movimiento estudiantil del 68, las luchas laborales, la visibilidad de la comunidad LGBT y las protestas constantes, la guerra de Vietnam reflejaron un creciente despertar de las conciencias sociales a nivel global. La cultura de masas también experimentó un auge sin precedentes durante este periodo. En Occidente, el cine, la televisión y la música se convirtieron en elementos centrales de la vida cotidiana. El rock and roll en los años 50, el punk en los años 70 y el hip hop en los 80. No solo fueron estilos musicales, sino manifestaciones culturales de protestas, identidad y crítica social. A nivel filosófico, el existencialismo se posicionó como corriente dominante, enfocándose en la libertad individual, la prosperidad y el absurdo de la existencia. En un mundo marcado por la guerra y la alienación, en el ámbito asiático
Surgieron movimientos como el expresionismo abstracto, el arte pop y el minimalismo que rompieron con la tradición y buscaron nuevas formas de expresión. El cine también evolucionó con corrientes como el neorealismo italiano y la Nouvelle Vogue francés, que ofrecieron narrativas más humanas y comprometidas en la realidad social. En el terreno literario, los escritores expresaron temas como el trauma, la opresión política, la alienación y la memoria.